Bueno, hermanos, el tema que vamos a estar viendo en esta mañana, yo le he puesto en forma de pregunta, ¿cómo debemos vivir? ¿Verdad? ¿Cómo debemos vivir? Y quiero que vayamos a Primera de Samuel, capítulo 25. Primera de Samuel, capítulo 25, y vamos a leer el versículo 1. Dice así: murió Samuel y se juntó todo Israel y lo lloraron. Dice, y lo sepultaron en su casa en Ramá. Vamos al capítulo 28, versículo 3 de Primera de Samuel 28:3. Dice lo siguiente: ya Samuel había muerto y todo Israel lo había lamentado y la habían sepultado en Ramá, su ciudad, y Saúl había arrojado de la tierra a los encantadores y adivinos. Fíjense, hermanos, dos versículos donde nos hablan de la muerte de Samuel, ¿verdad? Dice que muere Samuel y que se junta todo Israel para llorar su pérdida. ¿Verdad? Muere Samuel y se junta todo Israel para lamentar que Samuel había muerto. Y nosotros tenemos que entender que para bien o para mal, hay personas que al morir dejan algún tipo de huella en la historia de la humanidad. ¿Verdad? Dejan huella, dejan marca. Por ejemplo, podríamos dar algunos ejemplos. Por ejemplo, Leonardo da Vinci murió en el año 1519 y Leonardo da Vinci hasta el día de hoy, para muchos, es uno de los genios más grandes que ha tenido la historia por las habilidades que él tenía. Por ejemplo, otro hombre llamado Alexander Graham, él, no sé si lo habías escuchado, pero él reinventó el campo de la comunicación porque fue el hombre que inventó el primer teléfono, ¿verdad? El primer teléfono. Entonces, sin lugar a dudas, hay hombres, hay mujeres que después de su muerte han dejado una marca, han dejado una huella y que seguimos recordando hasta el día de hoy. Por ejemplo, yo te pregunto, cuando piensas en Hitler, ¿piensas que fue alguien que dejó huella? Por supuesto que sí, ¿verdad? Pero obviamente de forma negativa, ¿verdad? De forma negativa. Entonces, muchos son recordados por cosas malas que hicieron y muchos otros son recordados por cosas buenas que hicieron. Podríamos decir que esto sería el legado que uno deja después de partir, ¿verdad? El legado que uno deja se forma por lo que una persona es, por lo que una persona hace o por lo que una persona deja de hacer. O sea, en otras palabras, el legado es la forma en la que cada quien vive su propia vida. La forma en la que cada quien vive su propia vida. Y Samuel fue un hombre que dejó un legado. Samuel fue un hombre que dejó huella. Samuel fue un hombre que nos enseña cómo cada uno de nosotros tenemos que vivir nuestras vidas. Samuel fue un hombre que aún después de su partida, toda la nación de Israel se juntó para lamentar que él ya no estaba con la nación de Israel. ¿Por qué Samuel dejó huella? Por la forma en la que él vivió. Por la forma en la que él vivió su vida. Y hermanos, cuando estamos hablando y contestando esta pregunta, ¿cómo debemos vivir? Cada uno de los que estamos aquí tenemos que responder de forma personal esa pregunta. ¿Cómo debo vivir yo como hombre? ¿Cómo debes vivir tú como mujer? ¿Cómo debo vivir como esposo? ¿Cómo debes vivir como esposa? ¿Cómo vas a vivir como hijo, como hija, como empleado, como jefe? ¿Cómo vas a vivir? ¿Cómo te vas a comportar en tu vida? ¿Estás dejando huella para bien o estás dejando una huella para mal? Lo más importante, ¿cómo debemos vivir siendo ya hijos de Dios? ¿Cómo debemos vivir siendo ya hijos de Dios? Entonces Samuel fue un hombre que dejó huella de forma positiva en la vida de las personas. En su muerte se junta todo Israel a llorar su partida y esto únicamente nos puede hablar de alguien que causó un impacto en los demás por la forma en la que vivió. Entonces la vida de Samuel, hermanos, nos enseña cómo cada uno de nosotros, usted y yo, tenemos que vivir
nuestra propia vida. Y vamos a aprender un poco más acerca de Samuel. Vamos a hacer podría llamarse un estudio biográfico de su vida, para que veamos cómo vivió Samuel. Empecemos desde su nacimiento. Ahí en Primera de Samuel, capítulo 1, se nos narra la historia de una mujer llamada Ana. Era una mujer llamada Ana. Él tenía un marido que se llamaba Elcana. Ahora la Biblia nos dice en los primeros versículos de ese capítulo que Ana era estéril. Ana era estéril, no podía tener hijos. Obviamente esto era algo que a ella le dolía, la ponía triste, la afligía. Y Ana va a hacer el siguiente dicho en el versículo 10. Dice: ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente e hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar la aflicción de tu sierva y te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza. Fíjense, Ana en su dolor, en su esterilidad, está orando, está clamando a Dios, está llorando y dice: Dios, no te olvides de mí. Si tú me concedes tener un hijo, yo lo voy a dedicar a ti todos los días de su vida. Y como fruto de su oración, Dios le responde. ¿Y quién nace? Samuel. Samuel. Y fíjense cómo termina el capítulo 1, versículo 27. Dice Ana: por este niño oraba y Jehová me dio lo que pedí. Dice versículo 28, yo pues lo dedico también a Jehová, todos los días que viva será de Jehová, y adoró allí a Jehová. Hermanos, aquí nos damos cuenta que Samuel nace teniendo una mujer, o una madre, mejor dicho, piadosa. Una mujer de oración, una mujer de adoración, una mujer que cuando estaba pasando por momentos de tristeza, clamaba y se postraba delante de Dios. Una mujer que antes de que Samuel naciera ya lo había entregado a Dios, diciéndole: Dios, si tú me concedes, yo sé que este hijo será tuyo y no mío. Entonces Samuel nace en un ambiente, ¿verdad?, sano, porque tenía una mujer que amaba a Dios. Entonces, hermanos, esto es importantísimo entender para cada uno de nosotros, porque Dios, al ser un Dios que crea la familia, un padre, una madre, hijos, hijas, etcétera, Dios ha diseñado que la familia o que los hijos puedan nacer en un ambiente sano, ¿verdad? En un ambiente donde se ponga a Dios en primer lugar, en un ambiente donde los padres muestren su comunión con Dios, donde muestren que son hombres y mujeres piadosos. A veces es triste cuando hablamos con algunas familias y nos empiezan a contar los problemas, ¿verdad?, de sus hijos de 18, 15, 10 años, aún más chicos de 10 años, y ver cosas tan horribles que están pasando, todo porque no han crecido, no se han desenvuelto en un ambiente sano, en un ambiente donde Cristo tendría que reinar. Entonces, hermanos, Samuel tuvo el privilegio de nacer en una familia que buscaba a Dios. Tal vez muchos de los que están aquí no tuvieron ese mismo privilegio, ¿verdad?, de nacer en una familia que donde Dios era lo primero y donde Dios era la prioridad. Pero ahora sí tienes la responsabilidad, al conocer la palabra de Dios, al estudiarla, al meditarla, al obedecerla, buscar que en tu familia sea exactamente lo mismo, que puedas entregar a tu familia en oración. Pero vamos a ahora ver no solamente cómo Samuel nació, sino también cómo fue la niñez de este niño llamado Samuel. Dice el capítulo 2, versículo 11. Primera de Samuel, capítulo 2, versículo 11. Dice: y Elcana se volvió a su casa en Ramá. Y fíjense la siguiente expresión: y el niño ministraba a Jehová delante del sacerdote Elí. Dice: el niño ministraba a Jehová delante del sacerdote Elí. Dice el mismo capítulo 2, versículo 18. Y el joven Samuel ministraba en la presencia de Jehová
vestido de un efod de lino. Dice Primera de Samuel, capítulo 3, versículo 1. Primera de Samuel 3:1. Dice: el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días, no había visión con frecuencia. Fíjense, hermanos, en 3 ocasiones se nos repite exactamente lo mismo, que Samuel ministraba a Jehová, que Samuel ministraba en la presencia de Dios, que Samuel ministraba a Jehová delante o en presencia de Elí. Ahora, no sé si te diste cuenta, pero en el capítulo 2, versículo 11, dice que Samuel era simplemente un niño. Dice: y el niño ministraba a Jehová. En el capítulo 2, versículo 18, dice que Samuel ya era un joven. Y en el capítulo 3, versículo 1, se nos vuelve a repetir lo mismo, que Samuel era un joven que ministraba a Jehová en presencia de Elí. Entonces aquí vemos cómo ya no pasa a ser solamente un bebé que su madre lo dedica a Dios todos los días que él viviera, sino que empezamos a ver el crecimiento en la vida de Samuel. Por supuesto que ese crecimiento implicaba algo físico, como cualquier persona normal tiene que ir creciendo, tiene que ir madurando, se tiene que ir desarrollando como hombre y como mujer, pero no solamente habla de un crecimiento físico, por supuesto de un crecimiento espiritual. Samuel, siendo un niño, ministraba delante de Dios. Samuel, siendo un joven, ministraba delante de Dios. Samuel, siendo ya un hombre adulto, ministraba delante de Dios. Aún Samuel, siendo ya, estando a punto de morir, siendo una persona mayor, seguía ministrando delante de Dios. Hermanos, ¿de qué nos habla esto a cada uno de nosotros? ¿De qué manera debemos vivir? El creyente, sin lugar a dudas, tiene que vivir en constante crecimiento, ¿verdad? En constante crecimiento. Ahora, por supuesto que no estamos hablando de un crecimiento físico, porque esto se da de forma natural. Pero cada uno de los que estamos aquí tenemos que estar creciendo en nuestra vida espiritual. Tenemos que estar madurando en nuestra fe. Tenemos que crecer en el conocimiento de nuestro Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que crecer en conocimiento de la palabra de Dios. Es lo que Pedro dice: antes bien, crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Primera de Pedro nos cuenta algo muy triste, porque dice que hay creyentes que han dejado de crecer. Hay creyentes que se han estancado en su vida cristiana. Hay creyentes que ya no han avanzado más en su vida cristiana, que han pensado que han llegado a un nivel donde ya no hay más para aprender, ya no hay más para crecer, y esto no tiene que ser así. Dice: si nosotros somos este tipo de creyentes, seremos creyentes e hijos de Dios con la vista muy corta, ciegos espiritualmente. Entonces vemos aquí a este hombre, a este niño, a este joven llamado Samuel, que ministraba a Dios delante del sacerdote Elí. Hermanos, Samuel, no pienses que nació en una época o que vivió en una época muy fácil. Samuel tuvo que vivir por muchas cosas en su vida, por muchas guerras. De hecho, no sé si te diste cuenta, pero dice que el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y que la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. La palabra de Jehová escaseaba en aquellos días, y no había, dice el versículo 1, visión con frecuencia. Samuel vivió en una época donde la palabra de Dios escaseaba. De hecho, si nosotros estudiáramos al sacerdote Elí, nos daríamos cuenta que fue un hombre que no agradó a Dios. Él, junto con sus hijos, pervirtieron el tabernáculo, cometieron fornicación, le robaban a las personas sus ofrendas. Samuel vivió en una época difícil, pero dice que Samuel ministraba a Dios delante de la presencia de Elí. Hermanos, por eso, ¿cómo estamos viviendo nuestras vidas? ¿Realmente estamos creciendo en nuestra vida espiritual? ¿Realmente tú puedes recordar el año pasado y decir: hoy, este año he avanzado,
he madurado, he crecido. Y déjame decirte que los años no garantizan madurez. Los años no garantizan crecimiento. Yo conozco creyentes que desde chiquito me llevo con ellos y hoy, aún ya 20 años después, siguen siendo las mismas personas. Siguen hablando de la misma manera, siguen haciendo los mismos albures, siguen tomándose todo con risa, nada serio, y no han madurado. No han crecido nada en su vida espiritual. ¿Por qué? Porque los años no garantizan crecimiento. Entonces Samuel era un niño, era un joven que ministraba a Dios delante de Jehová. Hermanos, esa palabra ministrar habla de su servicio, habla de lo que él hacía para Dios, habla de una vida entregada completamente a Dios. ¿De qué manera usted y yo tenemos que vivir? Ministrando a Dios, sirviendo a Dios, creciendo nuestro conocimiento de Él, creciendo nuestro conocimiento de la palabra de Dios. Pasemos al capítulo 3 de Primera de Samuel. Y Primera de Samuel capítulo 3 es la manera o es el momento en el que Dios llama a Samuel. Fíjense lo que dice. Dice, vamos a leer desde el versículo 1. El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días, no había visión con frecuencia. Y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios, y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel, y él respondió, heme aquí. Y corrió luego a Elí y dijo, heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo, yo no te he llamado, vuelve y acuéstate. Y se volvió y se acostó. Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel, y levantándose Samuel vino a Elí y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él dijo, hijo mío, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Versículo 8, Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino a Elí y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven. Y fíjense, versículo 9, y dijo Elí a Samuel, ve y acuéstate, y si te llamare dirás, habla Jehová, porque tu siervo oye. Así se fue Samuel y se acostó en su lugar. Y versículo 10, y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces, Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, habla, porque tu siervo oye. Esta es una historia muy interesante de cómo Dios llama a Samuel. Y en 3 ocasiones, estando Samuel dormido, escucha a alguien que dice, Samuel, Samuel. Y Samuel pensaba que la persona que lo estaba llamando era el sacerdote Elí. Entonces Samuel va corriendo y dice, ¿qué pasó? Aquí estoy. Si no, Samuel, yo no te he hablado. Ve y vuelve a dormir. Y pasa la segunda vez, Elí, ¿qué pasó? Aquí estoy. Samuel, yo no te he hablado. Y así la tercera vez, hasta que el sacerdote Elí entiende que era Dios quien estaba llamando a Samuel. Dice, cuando escuches la voz de Dios, tienes que responder de esta manera. Y el versículo 10 dice, vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces, Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, habla, porque tu siervo oye. Hermanos, ¿de qué manera debemos vivir? Cada uno de los que estamos aquí tenemos que ser hombres y mujeres donde decimos, Dios, tú hablas, yo escucho. Dios, tú hablas y yo escucho. A veces queremos hacer todo de manera diferente, ¿verdad? A veces queremos hablar y que Dios simplemente nos escuche a cada uno de nosotros. Y no está bien, para eso es la oración, para entregar nuestras peticiones delante de Dios, las cosas que nos afligen, etcétera. Pero también la Biblia nos habla en los Salmos, en Proverbios, que cuando oremos a Dios tenemos que esperar en Él. Tenemos que esperar en Él. Y Samuel vemos este ejemplo donde dice, Dios, tú habla y yo escucho. Tú habla y yo escucho. ¿Cuántas veces le hemos dicho a Dios esto? Dios,
hoy quiero que tú hables a mi vida. Yo simplemente quiero escucharte. ¿Qué es lo que tienes para decirme? ¿Qué es lo que tienes para hablarme? ¿Qué decisión quieres que yo tome? ¿Cómo quieres que yo viva con mi familia, con mis hijos, con mi esposa, en mi trabajo? ¿Qué quieres que yo cambie en mi vida cristiana? Debemos vivir de esta manera. Dios habla, nosotros escuchamos. Fíjense lo que dice el mismo capítulo 3, versículo 19. Dice, y Samuel creció y Jehová estaba con él y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Porque cuando Samuel le dijo a Dios, Dios, tú habla y yo escucho, Dios le empezó a dar instrucciones a Samuel de lo que pasaría con el sacerdote Elí y con sus hijos, por causa de su maldad y por causa de su pecado. Entonces, después de que Samuel se presenta con Elí y Elí le dice, bueno, ¿qué te dijo Dios? Y Samuel no quería, al principio dice, no, Elí, Samuel, no me escondas nada de lo que Dios te ha dicho. Y Samuel le empieza a decir a Elí todo lo que Dios había dicho en cuanto a él. Y ahí es cuando aparece la siguiente expresión. Samuel se lo manifestó todo sin encubrirle nada. Y Samuel creció y Jehová estaba con él y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. ¿Te das cuenta cómo este niño, este jovencito, seguía y seguía creciendo? Y por supuesto que lo que distinguía y lo que era especial era que Dios estaba con él. Pero Dios estaba con Samuel. Pero aquí dice que también Samuel no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Todo lo que Dios le decía, Samuel lo hacía. Todo lo que Dios le decía, Samuel lo hacía. Vamos a avanzar un poquito más. Vamos a pasar a primera de Samuel, capítulo 7, si me acompañan ahí con sus Biblias. Versículo 3. Dice así: habló Samuel a toda la casa de Israel diciendo, si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, dice, quiten los dioses ajenos y Astarot de entre ustedes y preparen su corazón a Jehová y solo a él sirvan y os librará de la mano de los filisteos. Entonces los hijos de Israel quitaron a los Baales y a Astarot y sirvieron solo a Jehová. Y Samuel dijo, reunid a todo Israel en Mizpa y yo oraré por vosotros a Jehová. Y se reunieron en Mizpa y sacaron agua y la derramaron delante de Jehová y ayunaron aquel día y dijeron allí, contra Jehová hemos pecado. Y juzgó Samuel a los hijos de Israel en Mizpa. Cuando oyeron los filisteos que los hijos de Israel estaban reunidos en Mizpa, subieron los príncipes de los filisteos contra Israel, y al oír esto, los hijos de Israel tuvieron temor de los filisteos. Entonces dijeron los hijos de Israel a Samuel, no ceses de clamar por nosotros a Jehová nuestro Dios, para que nos guarde de la mano de los filisteos. Y Samuel tomó un cordero de leche y lo sacrificó entero en holocausto a Jehová, y clamó Samuel a Jehová por Israel, y Jehová le oyó. Fíjense versículo 10. Y aconteció que mientras Samuel sacrificaba el holocausto, los filisteos llegaron para pelear con los hijos de Israel. Mas Jehová tornó aquel día con gran estruendo sobre los filisteos y los atemorizó y fueron vencidos delante de Israel. Versículo 11. Y saliendo los hijos de Israel de Mizpa, siguieron a los filisteos, hiriéndolos hasta abajo de Betcar. Y versículo 12 dice, tomó luego Samuel una piedra y la puso entre Mizpa y Sen y le puso por nombre Ebenezer, diciendo, hasta aquí nos ayudó Dios. Hasta aquí nos ayudó Dios. Samuel, hermanos, tenía el oficio, el ministerio de ser profeta y juez de la nación de Israel.
Entonces, cada vez que el pueblo necesitaba algo, era de forma normal y habitual, que el pueblo se acercara a Samuel para decirle: Samuel, estamos pasando por esto, ¿qué nos recomiendas hacer? ¿Qué tenemos que hacer? Ahora, Samuel en esta ocasión, sabemos que constantemente la nación de Israel estaba en guerra, ¿verdad?, contra los filisteos. Y Samuel le va a decir a toda la casa de Israel: si ustedes de todo corazón se vuelven a Jehová, quitan a sus dioses ajenos, ¿verdad?, a Astarot, a los Baales, y preparan su corazón a Dios y solo a Él sirven, Él los librará de las manos de los filisteos. Fíjense que Samuel no vivió su vida complaciendo al pueblo de Dios. No era como este Aarón, cuando Moisés estaba en el monte recibiendo las ordenanzas y los mandamientos, donde la gente se le empezó a decir: Aarón, yo creo que Moisés ya no va a bajar, ya pasó mucho tiempo, necesitamos dioses. Y Aarón, por la presión que la gente le estaba metiendo, dijo: bueno, pues cada quien traiga sus joyas, sus aretes, sus collares, y haremos un becerro de fundición. Y literalmente trajeron cada uno sus pertenencias, lo fundieron y se hicieron un becerro de oro. Y lo comenzaron a adorar como si el becerro fuera Dios, un Dios que ellos mismos se habían fabricado. Y Aarón permitió todo esto por la presión que Israel hacía contra él. Bueno, Samuel no era esta clase de hombres. Samuel convoca a toda la nación y no les va a decir: es que el amor, es que bueno, está bien, tú vive como quieras. Dice: si de todo su corazón se vuelven a Jehová. De esta manera, hermanos, tenemos que vivir con mi familia, con mi esposa, con tu familia, con tus hijos, con todo su corazón. Tienen que voltear a Dios, tienen que servir a Dios, tienen que dejar de pecar, tienen que dejar de ser idólatras, tienen que quitar los dioses ajenos que ustedes mismos se han fabricado, que ustedes han seguido. Tienen que preparar su corazón a Jehová y solo servirlo a Él, para que podamos salir victoriosos de la mano de los filisteos. Entonces Samuel era un hombre que se preocupaba de la vida espiritual de los demás, de la vida espiritual de los demás. Hombres que están aquí presentes tienen que preocuparse por la vida espiritual de su familia. Mujeres también aquí presentes tienen que preocuparse por la vida espiritual de su familia, por la vida espiritual de sus hijos, por las malas decisiones que ellos toman, para enseñarles el camino correcto, enseñarles a servir únicamente a Dios. Fue lo que Samuel estaba haciendo con la nación de Israel, y la respuesta fue increíble, porque dice que los hijos de Israel quitaron a los Baales y a Astarot y sirvieron solamente a Dios. Y cuando los filisteos querían atacar, el pueblo se llenó de miedo, se llenó de temor, y se acerca con Samuel, y fíjense lo que les dice. No, versículo 8: Samuel, no ceses de clamar por nosotros a Jehová nuestro Dios. No ceses de clamar, versículo 8, por nosotros a Jehová nuestro Dios. O sea, el pueblo literalmente está yendo con Samuel. El pueblo tiene miedo. Le dicen: Samuel, sigue orando por nosotros, sigue clamando por nosotros. Fíjense cómo el pueblo reconocía y se daba cuenta que Samuel era un hombre que oraba por ellos, que oraba por ellos. Yo he escuchado testimonios de jóvenes, o bueno, adultos aún también, que me dicen: yo recuerdo a mi madre de chiquita, de rodillas en su cama, orando por mí, por mis hermanos. Yo me acuerdo de mi padre orando por mí de rodillas, ahí en su cama, en su oficina, orando por la familia. Yo me acuerdo que me dicen también que nuestros papás nos reunían y nos intentaban enseñar la palabra de Dios. Dice cómo la nación de Israel, hermanos, reconoció que Samuel era un hombre que clamaba por ellos, que clamaba por ellos. A nosotros también tenemos que vivir nuestra vida en oración, clamando a Dios, clamando por nuestra propia vida, clamando por la vida de los que nos rodean. Ellos salen victoriosos
de la guerra. Y el versículo que leímos, el versículo 12, que dice que Samuel toma una piedra, la pone en Mizpa y le pone como nombre Ebenezer, diciendo: hasta aquí nos ayudó Jehová. Fíjense que Samuel era un hombre que reconocía que las victorias que Israel tenía sobre los filisteos no eran gracias a él. No eran porque Samuel era muy bueno, muy bien portado. Samuel, aquí vemos que él está reconociendo: si hemos salido victoriosos es porque hasta aquí nos ha ayudado Dios. Reconociendo que todo lo bueno que pasa en nuestra vida, hermanos, no es por nuestros méritos, no es por nuestras buenas acciones, es porque Dios nos ha ayudado. Únicamente por eso, porque Dios nos ha ayudado. Samuel dice: salimos victoriosos, pero es Dios quien hasta este momento Él nos ha ayudado. Fíjense lo que dice el versículo 13. Así fueron sometidos los filisteos y no volvieron más a entrar en el territorio de Israel, y la mano de Jehová estuvo contra los filisteos todos los días de Samuel. Todos los días de Samuel. Fíjense lo que dice, versículo 15. Y juzgó Samuel a Israel todo el tiempo que vivió. Todo el tiempo que vivió. Quiero que pasemos al capítulo 12. Y quiero que prestemos mucha atención a los versículos que vamos a leer, porque estoy seguro que si pones atención a lo que dice Samuel al pueblo, va a ser algo que va a cambiar nuestras vidas y nos vamos a dar cuenta de qué manera tenemos que vivir. Fíjense, 1 Samuel 12:1. Dijo Samuel a todo Israel: he aquí, yo he oído vuestra voz en todo cuanto me habéis dicho, y os he puesto rey. Ahora pues, he aquí vuestro rey va delante de ustedes. Dice Samuel: yo soy ya viejo y lleno de canas, pero mis hijos están con vosotros, y yo he andado delante de ustedes desde mi juventud hasta este día. Aquí estoy. Fíjense aquí Samuel: atestiguad contra mí delante de Jehová y delante de su ungido, si he tomado el buey de alguno, si he tomado el asno de alguno, si he calumniado a alguien, si he agraviado a alguno, o si de alguien he tomado cohecho para cegar mis ojos con él. Y dice Samuel: y os lo restituiré. Versículo 4. Entonces dijeron: nunca nos has calumniado ni agraviado, ni has tomado algo de mano de ningún hombre. Y él les dijo: Jehová es testigo contra vosotros, y su ungido también es testigo en este día, que no habéis hallado cosa alguna en mi mano. Y ellos respondieron: así es. Así es. Fíjense, hermanos, empezamos los primeros 2 capítulos viendo a Samuel antes de nacer, siendo un bebé, después siendo un niño, después siendo un joven. Aquí en el capítulo vemos ya a Samuel siendo un anciano. Dice el versículo 2: yo ya soy viejo y lleno de canas. Ya estaba Samuel en una edad adulta. Ahora, no sé si estés un poquito familiarizado con esta historia, pero en los capítulos previos al capítulo 12 se nos cuenta cómo el pueblo de Israel se acerca con Samuel. ¿Y sabes qué le van a decir? Samuel, queremos un rey. Queremos un rey como las otras naciones. Queremos un rey como los países vecinos, quien tienen un rey y pelea militarmente por ellos. El rey va y sale a la guerra, quien gobierna, quien toma decisiones. Y Samuel, queremos un rey. Ahora, cuando Samuel escucha estas palabras, dice la Biblia que no agradó para nada lo que el pueblo le estaba diciendo. Pero Dios le va a decir a Samuel: bueno, Samuel,
¿quieren ellos un rey? Vamos a darles un rey, ¿verdad? Y ahí conocemos al primer rey de Israel, que es el rey Saúl. Pero el rey Saúl dice: Dios, Samuel, déjalos. ¿Quieren rey? Vamos a darles un rey. Pero Samuel va a advertir a la nación de Israel: esto que han hecho o esta decisión que han tomado está mal. Porque han dejado o han quitado que Dios sea el rey de la nación de Israel y quieren un rey terrenal. Un rey físico, alguien que pudieran ver y palpar. Ahora pasa el tiempo, empiezan obviamente a sufrir las consecuencias de su decisión. Saúl empieza siendo un rey que toma buenas decisiones, pero a poco comienza a desviarse y a alejarse de Dios. Y por eso Samuel vemos que da un discurso hacia la nación de Israel y les dice: yo he oído vuestra voz en todo cuanto me habéis dicho y os he puesto rey. Usted dice Samuel: ustedes fueron los que pidieron rey y yo les he puesto un rey. Dice versículo 2: ahora pues, he aquí su rey va delante de ustedes. Yo ya soy viejo y lleno de canas, pero mis hijos están con ustedes y yo he andado delante de ustedes desde mi juventud hasta este día. O sea, la nación de Israel podía darse cuenta que Samuel, desde su juventud, desde su niñez, desde su infancia, era alguien que ministraba a Dios. Era alguien que pasaba tiempo con Dios. Pero no solamente eso, hermanos. ¿De qué manera tenemos que vivir? No sé si te das cuenta el testimonio impecable de Samuel. El testimonio que él tenía. Literalmente Samuel era un hombre irreprensible. Irreprensible sabemos que significa sin costura, ¿verdad? Era un hombre que tú querías decir algo en contra de él y prácticamente no podías encontrar nada. Digo, no era un hombre perfecto, ¿verdad? Obviamente también cometía errores. Pero él va a reunir a todo el pueblo y les dice: atestiguen contra mí y ponemos como testigo a Dios. ¿Cuántos podríamos, hermanos, decir lo mismo? Convocar a nuestra familia y decirles: a ver, atestiguen contra mí y ponemos como testigo a Dios. No, hermanos, las cosas que nos sacarían, ¿verdad? Las cosas que dirían de nosotros, ¿verdad? Saldría ahí la lista, como ayer tuvimos la reunión de matrimonios, ¿verdad? Ahorita al final vamos a compartir un poquito de eso. Y hablábamos, hay un versículo de Cantar de los Cantares que dice que las pequeñas zorras, ¿verdad?, son las que pueden destruir los viñedos. Dijimos que en el matrimonio hay pequeñas cositas que pueden ir destruyendo nuestro matrimonio. Elegimos a los matrimonios. ¿Pueden ustedes detectar cuáles son esas pequeñas zorras en su matrimonio? ¿Saben cuál fue la respuesta? No vamos a acabar, ¿verdad? Y yo también me siento identificado también, ¿verdad? Pero aquí vemos que Samuel tenía un testimonio intachable. Samuel le dice a toda la nación: atestiguen contra mí delante de Dios y delante de su ungido, si he tomado el buey de alguno. Y todo el pueblo respondió: no lo has hecho. Si he tomado el asno de alguno. La nación respondió que no. Si he calumniado a alguien. Israel respondió: no. Si he agraviado a alguno. La nación de Israel respondió que no. Si de alguien he tomado cohecho para cegar mis ojos con él. Y dice Samuel: yo se los pagaré. Y la nación respondió que no. Entonces Samuel dice: el pueblo dice: nunca nos has calumniado, ni agraviado, ni has tomado algo de mano de ningún hombre. Y él les dijo: Jehová es testigo contra vosotros, y su ungido, dice, también es testigo en este día, que no habéis hallado cosa alguna en mi mano. Y ellos respondieron: así es. ¿Te das cuenta, hermanos, de qué manera tenemos que vivir? No de forma perfecta, porque nos vamos a equivocar y vamos a tomar malas decisiones. Pero sí tenemos que ser hombres y mujeres que luchan por tener un testimonio que glorifica a Dios, un testimonio que agrada a Dios. Sí tenemos que esforzarnos por mantenernos de manera irreprensible, de manera irreprochable. Sí tenemos que luchar y esforzarnos y trabajar para que no tengan las personas cosas para decir en contra
en contra de nosotros. Y que si tomamos una mala decisión y que si cometimos algún pecado, dar testimonio también de cómo un creyente tiene que arrepentirse, arreglar sus cuentas delante de Dios y volver a intentarlo. De esa manera, hermanos, tenemos que vivir. Hermanos, empezamos con los versículos que empezamos. En 1 Samuel 25:1 dice: murió Samuel y se juntó todo Israel y lo lloraron. Capítulo 28, versículo 3: ya Samuel había muerto y todo Israel lo había lamentado. ¿Por qué? ¿Por qué se lamentaron? ¿Por qué lloraron? Porque fue un hombre que dejó huella. Fue un hombre que dejó un legado. Fue un hombre que dejó una marca. Fue un hombre que dio un ejemplo de cómo un hombre y una mujer de Dios tienen que vivir su propia vida. Yo espero que cada uno de nosotros, los que estamos aquí, seamos desafiados por medio de la palabra de Dios a poder vivir de la misma manera. Vamos a orar. Dios, te damos las gracias por el tiempo con tu palabra. Gracias, Dios, porque tú hablas a nuestras vidas. Gracias, Dios, porque tú nos has confrontado y podemos ver en la vida de Samuel un hombre que dejó huella, un hombre que dejó un legado, que dejó una marca, por la manera en la que él vivió. Señor, queremos llegar a ese grado donde podamos decir: yo te he agradado con mi testimonio, yo te he glorificado, yo te he honrado por la forma en la que estoy viviendo. Queremos, Dios, que tú puedas seguir obrando en cada uno de los que estamos aquí. Cada hombre, cada mujer, cada niño, cada joven, cada adolescente. Sigue obrando, Dios, en nuestras vidas. Y que podamos ser hombres y mujeres que ponemos el ejemplo. No simplemente con conocimientos y con una obra, sino con una vida transformada por ti, Dios. Una vida cambiada por ti y por el poder de tu palabra. Te pedimos que nos ayudes a guardar esto en lo más profundo de nuestro corazón y a ponerlo por obra. Gracias por este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén. Hola, me da muchísimo gusto poder invitarles a nuestro próximo viaje a Israel. Finalmente, después de los 2 años de pandemia que se canceló cada año, Dios nos da la puerta ahorita para que podamos ir a esta tierra maravillosa, siguiendo los pasos de Jesús, porque vamos a estar en Nazaret, en Tiberias, en el río Jordán. Los que quieran aprovecharse también para bautizarse ahí, pues lo pueden hacer. Vamos a estar en el mar de Galilea, donde hay unas barcas preciosas, donde podemos realmente navegar, donde estuvieron los discípulos de Jesucristo, en Masada, que es la fortaleza que los romanos usaron para arrinconar al último grupo de judíos que sobrevivió la persecución. Vamos a estar en Caná, donde Jesucristo celebró las famosas bodas con su mamá. En Tel Aviv, en Jerusalén, por supuesto, que va a ser maravillosa la ciudad donde vamos finalmente a vivir con Jesús. En el Mar Muerto, que es un lugar de tantas cremas, sobre todo para las mujeres. Y en cada uno de estos lugares vamos a dar una conferencia. Voy a estar compartiendo la palabra de Dios. Así que este viaje será del 7 al 17 de junio del año 2023. Y estamos seguros que será un viaje inolvidable para todos ustedes y su familia. Que Dios los bendiga y les esperamos allá.